Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar de la serie Visualforce Aligning Web Components. Este es el segundo webinar de la serie y vamos a seguir viendo cómo los conceptos de código de Visualforce se pueden extrapolar para aprender Aligning Web Components. Por si no me conocéis, mi nombre es Alba Rivas, soy Developer Evangelist en Salesforce y este es mi Twitter. Apuntároslo por si tenéis alguna duda, alguna pregunta que os contestaré. Bueno, pues como os digo, este webinar forma parte de una serie. El primer webinar de la serie ya lo di hace unas semanas. En ese webinar vimos cómo la arquitectura de Visualforce y Lightning Web Components difiere y vimos todo el tema de cómo montar tu entorno de desarrollo, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis los enlaces a las grabaciones en inglés y en español por si queréis echarle un ojo. Hoy vamos a ver, como os digo, Coding Concepts, continuamos con los conceptos de código y en las siguientes semanas veremos cómo trabajar con datos de Salesforce desde Lightning Web Components, ¿no? Porque Lightning Web Components sería la parte de UI, y cómo reutilizar páginas Visualforce con Lightning Web Components y comunicarlos, bien si están en la misma página o bien si están uno incluido en el otro. Esta slide es el Forward Looking Statement, que significa que como Salesforce es una compañía que opera en bolsa, las compras se deben hacer en base a la funcionalidad que hay disponible en el mercado y no en base a características piloto, por ejemplo, que se vean en charlas. Pero os digo que hoy no vamos a ver nada que sea piloto, sino que todo lo que vais a ver está disponible. Esto es un pequeño repaso de lo que vimos en el primer webinar, ¿vale? Por si no lo visteis y no sabes exactamente qué incluye, pues que toméis la decisión si queréis verlo o no, ¿vale? Entonces, lo que expliqué fue los estándares web en los que está basado Lightning Web Components, ¿vale? Fuimos viendo uno a uno. Vimos también cómo configurar tu entorno de desarrollo, cómo configurar Visual Studio Code con las extensiones de Salesforce y cómo utilizar el Salesforce CLI para enviar datos a la OR y bajarte datos de la OR. Vimos también cómo configurar tu OR para debugging y vimos ejemplos de cómo debuguear. Esto nos sirvió también para entender cómo funciona la arquitectura en Lightning Web Components, que es muy diferente a Visualforce, ¿cierto? Porque en Visualforce lo que ocurría era que era un sistema de server-side, o sea, un lenguaje server-side, ¿vale? Del lado del servidor, basado en etiquetas, en el cual todo el renderizado pasaba por defecto en el servidor. En Lightning Web Components se nos envía un fichero JavaScript compilado, que es el que se va a encargar de responder a las interacciones del usuario y a ir renderizando el componente y haciendo cambios conforme el usuario va interactuando con él, y todo eso siempre en el cliente, ¿no? Y por último empezamos a ver las primeras funcionalidades de código que hay que entender para saber desarrollar Lightning Web Components, que fueron las propiedades, siempre comparándolo con funcionalidades que ya teníamos en Visualforce. Una propiedad en Lightning Web Components es similar a una propiedad que tú defines en un Apex Controller, pero que la referencias en tu página, ¿no? En este caso la definiríamos en el fichero JavaScript de nuestro componente y la referenciaríamos en el markup de nuestro componente. Lo que ocurre es que todo esto sería del lado del cliente, ¿no? Como comentábamos antes. Y por último vimos cómo definir propiedades mediante getters y setters para ejecutar funcionalidad cuando una propiedad se setea o cuando una propiedad se obtiene. Bueno, pues como os digo, hoy seguimos con este área, conceptos de código, ¿vale? Y vamos a intentar seguir comparando cosas que podíamos hacer en Visualforce de una manera y vamos a ver cómo esas cosas se hacen en Lightning Web Components de una manera muy similar, ¿vale? Entonces, la primera funcionalidad de la que quiero hablar es el tema de cómo mostrar y ocultar trozos de markup de forma condicional, ¿no? En base a una condición. En Visualforce esto se hacía con el atributo rendered, ¿no? Decías, quiero hacer renderizado de este bloque si la propiedad que sea que le asigno al atributo rendered es true, ¿vale? Bueno, pues en Lightning Web Components esto es muy similar. Se utiliza una template directive
que puede ser bien o if true o if false, y lo que se hace es una comparación con una propiedad que definas en el fichero JavaScript. Muy parecido. Entonces aquí, por ejemplo, estamos diciendo que quiero mostrar este template, que ahora mismo tengo simplemente un string, pero podría tener un conjunto de etiquetas HTML, ¿vale? Si es verdad que los detalles son visibles. Esto, como veis, es una propiedad definida en el controlador, ya lo vimos en la sesión anterior, que propiedades que se definen en el controlador se pueden referenciar utilizando las llaves, ¿vale? Igualmente podría utilizar la propiedad, la template directive is false, if false. Las template directives no es algo exclusivo de Lightning Web Components, ¿vale? Otros frameworks de frontend también las tienen. Por ejemplo, Angular tiene template directives. Y bueno, y este ejemplo de aquí, a lo mejor así no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es muy sencillo, siempre va a ser false, pero recordad que las propiedades es algo que tú puedes cambiar dentro del código JavaScript de tu componente, es lo que mantiene el estado de tu componente. Entonces, a lo mejor sí que tendría más sentido un ejemplo en el cual tú tienes un botón que te permite cambiar el valor de esa propiedad. Como esa propiedad está siendo observada por el framework, se produciría un renderizado, ¿vale? Está siendo observada por el framework y está siendo referenciada en el markup. Si no está siendo referenciada en el markup, obviamente no es necesario, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar esto en código, ¿vale? Lo tengo aquí. Este sería Hello Conditional Rendering. Es el mismo ejemplo que tenía en las slides, lo que pasa que le he añadido a alguna clase más para que quede un poco más bonito. Y tenemos nuestra propiedad AreDetailVisibles, que ahora mismo es false, ¿vale? Estos componentes yo me los desplegué en una OR y sería este componente de aquí. Estos de aquí son los que vimos en la clase anterior, ¿vale? Pues este de aquí, vemos que la parte de these are the details no está siendo mostrada, puesto que nuestro are details visibles es false. Vamos a cambiarlo a true para ver cómo esto cambia, ¿vale? Hacemos true. Y ahora vamos a deployar nuestro componente. Vamos a hacer sfdx force source push. A ver si sé escribir. Deployamos nuestro componente. Como os dije en el webinar anterior, al hacer push, el CLI de Salesforce va a deployar únicamente lo que hemos cambiado, traquea lo que hemos cambiado, ¿vale? Y entonces ahora aquí voy a actualizar la página y vamos a ver cómo, vale, eso es que a veces tarda un poquito porque no tengo ni siquiera el debug mode activado, ¿vale? Pero aquí lo tenemos. Vemos cómo el these are the details ahora se ve, ¿vale? Muy sencillo y muy parecido al comportamiento de Visualforce. ¿Qué más? Pues tenemos otras template directives que nos sirven para hacer iteraciones, ¿vale? Igual que en Visualforce teníamos el tag Apex Repeat, que nos permitía referenciar una variable que contuviera una lista de objetos y iterar sobre ella. En Lightning Web Components tenemos forEach y iterator name. Yo he cogido forEach porque es el más sencillo de utilizar, pero iterator name es muy útil algunas veces porque te da, te expone una propiedad que te dice cuál es el primer elemento de la lista y cuál es el último elemento de la lista. Entonces, en los casos en los cuales tú quieres hacer una iteración y quieres tratar de forma diferente el primer y último elemento, sería recomendable echarle un ojo a esta template directive de aquí. Pero en mi caso, como yo lo único que quería era iterar sobre una lista de contactos, pues he utilizado esta de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza? Decimos, bueno, pues template forEach para cada contacto en esta lista, ¿vale? Esto es una lista que me he creado en JavaScript en memoria. Cuando aprendamos cómo traer datos del backend, seguramente esta lista sería una lista de contactos real, pero de momento para crear mi componente y para hacer pruebas, pues me sirve crearme aquí una lista de objetos que simplemente tiene las propiedades id y name cada objeto,
¿vale? Entonces hacemos para cada contacto dentro de esa lista, definimos el nombre de la variable que va a identificar cada ítem en cada paso de la iteración, es decir, cada contacto, y toda esta parte de aquí se repetirá tantas veces como contactos haya en la lista. Si, como estoy utilizando, o sea, estoy haciendo una iteración sobre una lista de objetos que tienen propiedades, pues luego puedo utilizar la variable que me he definido aquí, contacto, y acceder a los campos que tiene cada contacto, ¿vale? En este caso estoy mostrando el nombre y estoy utilizando el ID para identificar unívocamente cada iteración. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues resulta que cuando se hacen iteraciones en Lightning Web Components es obligatorio marcar el elemento de HTML que sea de primer nivel en tu iteración, es decir, el wrapper de tu fila, de los elementos que estás iterando, con un atributo que se llama key, que tiene que identificar unívocamente cada elemento de la iteración. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque Lightning Web Components por debajo utiliza un Virtual DOM y por temas de performance es requerido, ¿vale? Si os olvidáis de añadirlo, no os preocupéis porque cuando hagáis push, el compilador os va a decir, oye, que tienes que añadir un key, ¿vale? No os confundáis porque he visto gente que a lo mejor tiene aquí varios elementos HTML que están en el primer nivel, ¿vale? Una vez que haces la iteración y la gente pone el key attribute a todos los elementos HTML. Eso no es necesario. Lo ideal sería hacer un wrapper, por ejemplo, poner un div y que ese wrapper incluya todos los elementos de HTML que tú quieres pintar y a ese div solamente es al que le pones el key, ¿vale? Tiene sentido. Bueno, como os digo, aquí tenemos ese ejemplo que sería Composition Iteration. Este código os lo doy al final de la charla, ¿vale? Es exactamente lo que hemos visto en las slides y os voy a mostrar cómo queda, que sería este componente de aquí, ¿vale? Vamos iterando, cada fila de la iteración tendrá su key, por eso es transparente, no se ve, y mostramos el nombre del contacto. Vale, ¿qué más? Si estás acostumbrado a utilizar Visual Force, seguro que alguna vez has invocado JavaScript, ¿verdad? Bueno, pues en Lightning Web Components, la base principal, el lenguaje que se utiliza principalmente, ya sabes que es JavaScript. Lo que pasa es que la forma de invocarlo es un pelín diferente de la que tendrías en Visual Force. En Visual Force, por ejemplo, si estás utilizando un elemento HTML estándar, como puede ser un anchor link, y estás respondiendo a su evento click, tú podías definir inline JavaScript, ¿verdad? Algo que estuviera ahí escrito en la misma línea y que se ejecutara, por ejemplo, un alert para ver el valor de una variable o lo que sea, típico para debuguear. Podías llamar una función JavaScript que estuviera definida dentro de la página, ¿no? En los tags de script, o podrías llamar una función JavaScript que estuviera contenida en un static resource, ¿no? Vale, pues aquí, si tú quieres, Lightning Web Component, si tú quieres llamar a una función JavaScript, lo que tienes que hacer es definirte un método en el fichero JavaScript, que es la clase que define el componente, ¿vale? Entonces, esto recordad que es algo estándar de JavaScript, el tema de clases, no es algo de Lightning Web Components. Las clases pues, pueden tener métodos y estos métodos serían los que podemos ejecutar desde el binding este que estamos haciendo aquí, que básicamente estamos definiendo un manejador de eventos para el evento click, ¿vale? Esto se hace porque decimos on y luego el nombre del evento. El evento click en este caso sería un evento estándar que el elemento HTML estándar anchor link envía. Esto está en la documentación estándar de las web APIs, ¿vale? Y no es nada que nos estemos inventando nosotros, de nuevo. Hay otra forma de añadir un event handler que es dinámica, que lo que se haría sería obtener el elemento haciendo una query al DOM, ¿no? Y una vez que tienes el elemento, le harías un attach event handler.
Lo que ocurre que yo aquí lo he hecho de la manera más sencilla posible. Vale, pues este event handler puede recibir, es opcional, el evento por parámetro, ¿vale? Si tú quieres acceder a propiedades de ese objeto evento, como por ejemplo, todos los eventos, los estándar y los no estándar, heredan de la misma clase evento de JavaScript, ¿no? Y todos tienen una serie de atributos, como por ejemplo el target, que el target es el elemento que lanzó el evento, ¿vale? Entonces, si tú quisieras acceder a esa propiedad del objeto evento, lo podrías hacer aquí dentro. Y luego, aparte, hay eventos que, además de esas propiedades que son comunes para todos los eventos, transportan otro tipo de información, tienen otro tipo de propiedades. De hecho, si tú te creas un evento custom, le puedes añadir propiedades custom que tú quieras, ¿vale? Para que ese evento transporte esa información. Bueno, pues todo eso podríamos acceder aquí. Como os digo, hay veces que no necesitas acceder a nada del evento, entonces en ese caso no hace falta que pongas aquí la palabra event, porque no vas a acceder a él y ya ejecutarías tu lógica y ya está. Bueno, como os digo, este sería el event handler, este componente de aquí, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido que he creado el ejemplo un poco más avanzado para que veáis el efecto de hacer clic en el link, ¿no? Aquí tengo mi link con su onClick, que lo que hago es un binding con el event handler que está definido en JavaScript, y lo que hace este event handler, fijaros que aquí no estoy utilizando el evento porque no me hace falta, es que hay una propiedad que se llama myProperty que tiene un valor inicial, y lo que hace el event handler es cambiar el valor de esa propiedad inicial, ¿vale? Y esa propiedad, como la estoy referenciando en mi markup y está siendo observada por el framework, se va a re-renderizar el componente, ¿vale? El framework lo va a re-renderizar. Bueno, pues eso os lo enseño. Y es este componente de aquí, veis que pone initial value, pues cuando le doy me lo cambia, ¿vale? Hemos cambiado la propiedad respondiendo al evento click del elemento estándar anchor link. Vale, por supuesto, si tienes una librería en un static resource, también la puedes importar y también podrías llamar funciones de la librería aquí, ¿vale? Pero la manera de hacer el binding con los eventos que tienes en tu HTML sería con los braces y creándote un método. Vale, bueno, pues igual que en Visualforce se pueden, hay varias formas de crear composición, ¿no? Por ejemplo, te puedes crear un Apex component reutilizable y utilizarlo en diferentes páginas Visualforce. En Lightning Web Components la composición ya se lleva a su máximo límite, ¿no? La idea es reutilizar todo lo posible, hacer los componentes muy reutilizables para que tus páginas puedan estar compuestas de componentes pequeñitos, incluso ya no solo las páginas que creas con código, sino tus flows, tus páginas en AppBuilder, etc. ¿Vale? ¿En qué se diferencia la composición que se hace en Visualforce con Lightning Web Components? Bueno, pues en que la forma de comunicar los componentes es mucho más avanzada, ¿vale? Es una forma de comunicar con los componentes que además es lo que hacen los componentes HTML estándar, ¿vale? Y es como han evolucionado los web standards en los últimos, pues, 15 años, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un componente que, vamos a crear este componente utilizando dos, ¿vale? Un padre y un hijo. Entonces, el padre sería este, que se llama Composition and Communication, y el hijo sería este, que se llama Alba Button. Si os fijáis, siempre la sintaxis que hay que utilizar para crear un Lightning Web Components va en camel case, ¿no? Yo aquí tengo, empieza en minúscula y cada vez que voy a separar una palabra lo pongo en mayúscula, ¿vale? Bueno, pues cuando se van a referenciar los componentes en markup, y de nuevo esto es cómo funciona también HTML estándar, lo que hacemos es que cambiamos ese camel case a kebab case, ¿vale? ¿Por qué se dice kebab case? Porque parece
como un rollo de kebab, ¿no? Siempre todo en minúscula y así como en una especie de palo. Esta C, ¿qué significa? Pues la C es el namespace. En este caso, como este es un componente que yo he creado y que yo he deployado a mi org, utilizamos C de custom, ¿vale? Sería el default namespace para los componentes personalizados que tú te creas en tu org. O si vosotros os descargáis mi código de mi repositorio de Git y lo deployáis, también va a ser C. ¿Por qué? Porque los habéis deployado vosotros y entonces es como si fueran vuestros. Sin embargo, si te descargas componentes, pues bien del App Exchange, sabéis que hay un App Exchange para componentes, que te puedes descargar componentes uno a uno, o bien te los instalas porque vienen en un paquete de un partner o lo que sea, esos probablemente pues tengan un namespace que sea pues o bien el nombre de la empresa que los ha creado, o el nombre del desarrollador que los ha creado, o del producto que sea, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo va el tema de la comunicación? Cuando componemos dos componentes, ¿no? Un padre y un hijo, realmente la comunicación puede ir en dos sentidos, ¿no? Porque puede ser que yo quiera pasar información desde el padre al hijo, o puede ser que yo quiera pasar información desde el hijo al padre. En este caso, ¿qué información quiero pasar del padre al hijo? Bueno, pues yo quiero que mi botón este sea así bastante reutilizable y entonces lo que quiero es que la label, ¿no? Lo que voy a mostrar aquí que pone el botón 1, sea algo que me pasen desde arriba, para que el padre siempre controle cuál es la label del botón. Vale, pues ahora vamos a ver que la forma de hacer eso es muy sencilla, porque lo que tenemos que hacer es definir una propiedad en el componente hijo que sea pública. Vamos a exponer esa propiedad. Y de esta manera, el componente padre nos podrá pasar un valor, bien seteando un atributo o seteando esa propiedad dinámicamente. El otro flujo de información del hijo al padre, ya hemos visto un ejemplo de información que manda un hijo a un padre. Cuando nosotros hemos respondido al evento click, el elemento HTML Anchor Link nos estaba lanzando un evento diciendo que el usuario había hecho clic en él, ¿no? Pues esa es la forma que tendríamos de pasar información del hijo al padre, siempre utilizando eventos. Si venís de Aura, tened en cuenta que ahí es diferente. Ahí se utiliza un data binding bidireccional y lo que se hace es utilizar también propiedades para pasar la información de abajo arriba. Eso en Lightning Web Components no es así, no funciona y es una de las cosas que más confunde al principio si vienes del mundo de Aura, porque dices no me funciona el componente, no me funciona y lo que ocurre es que estás confiando en que el hijo te pase información a través de una propiedad y eso no funciona así. ¿Vale? ¿Por qué se ha hecho así? Porque la forma estándar en la que HTML y las Web APIs funcionan es esa, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo, porque en el ejemplo que os he dicho, el click event ya me lo está lanzando ese elemento HTML estándar porque está implementado, pero ¿cómo hacemos para implementar nosotros el lanzar un evento desde un elemento personalizado, ¿no? Vale, pues la primera parte sería cómo pasar información hacia abajo, lo que hemos dicho. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es definir una propiedad que sea pública en el hijo. Una propiedad pública la definimos aplicándole un decorador que se llama API, ¿vale? Lo importamos de la librería Lightning Web Components, el WC, que realmente, como veis, al final es una capa súper fina que contiene una serie de funcionalidades para ayudarnos a crear los web components, pero que tampoco es un framework como era Aura, por ejemplo, ¿no? Que era ya algo más personalizado y más custom de Salesforce. Bueno, pues entonces importamos la propiedad API, que es un decorador. Los decoradores no son exclusivos de JavaScript. Por ejemplo, he utilizado un montón de decoradores en Python y es un patrón en sí que lo que hace es permitirte añadir funcionalidad a la entidad que se está decorando. En este caso estamos decorando una propiedad, pero podríamos estar decorando un getter, un setter, ¿vale? Por ejemplo. Y hay otros decoradores pues, que se aplican a
a funciones y sí, a funciones, incluso a clases, hay decoradores que se aplican, ¿vale? A entidades en general. Bueno, pues como os digo, esto hace la propiedad pública. ¿Esto qué significa? Que un componente padre puede pasarle un valor a esa propiedad pública. Se puede hacer de dos maneras. Esta es la manera simple, la manera estática, que es mediante un atributo. Yo pongo aquí que la label es button 1. La manera dinámica sería acceder al componente haciendo una query al DOM, ¿vale? Por ejemplo, con query selector, acceder a ese componente y con el dot notation, o sea, poniendo punto y el nombre de la propiedad, ya le podéis setear un valor igual a lo que sea, ¿vale? Y esto de nuevo es estándar también. Aquí he asignado un valor fijo, botón 1, pero podría haberle asignado pues una propiedad definida en el padre para cambiar la label dinámicamente dependiendo de lo que sea, ¿vale? Y lo que queráis, vamos, lo digo porque que sepáis que se podría hacer un binding con una propiedad del padre, pero siempre la información iría hacia abajo. Vale, como es una propiedad que he definido en el hijo, evidentemente la puedo utilizar y referenciar en el markup del hijo, ¿vale? Y en este caso la vamos a utilizar para pintar nuestro componente. ¿Cómo iría la información en el otro sentido? Bueno, pues yo he cogido el mismo ejemplo que teníamos antes, ¿vale? De tengo un link que quiero clicar y quiero cambiar un valor de una propiedad que estoy pintando y eso lo he dividido en dos componentes, ¿vale? O sea, el componente chiquitillo sería el botón que se clica, que es ese que me he creado, que tiene, o sea, que es el componente hijo, el alba button, ¿vale? Que sería el que salía en rosa. Y luego el componente padre sería el que tiene la propiedad que vamos a cambiar, que tiene el valor inicial y se lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, pues tenemos que informar al padre de que el hijo ha sido clicado, ¿verdad? Vale, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues eso se hace lanzando un evento. Tú puedes hacer en cualquier momento que un componente, el que sea, lance un evento. Se utiliza una función que es estándar de nuevo que se llama dispatch event. Aquí lo que he hecho ha sido que me he creado un evento custom, ¿vale? ¿Cómo te creas un evento custom? Pues muy fácil, utilizas este constructor, de nuevo una clase estándar y le pones el nombre del evento. Es recomendable utilizar siempre el nombre del evento en minúsculas, ¿vale? Todo minúsculas. Y yo pues le he llamado albaclick. Este ejemplo es muy sencillo, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo es que el usuario está haciendo clic aquí y yo le estoy pasando un custom event que se llama albaclick. En un caso real, aquí pues seguramente haríamos más cosas, ¿vale? Porque si no, no sería, bueno, es que los eventos se pueden propagar hacia arriba y entonces no sería necesario hacer esto. Pero yo, por simplificarlo, pues lo he hecho así. Entonces, ¿cómo luego en el padre nos suscribimos a ese evento? Bueno, pues muy fácil. Igual que nos habíamos suscrito al evento click, acordaros, del elemento HTML estándar, pues aquí nos suscribiríamos al evento albaclick y ponemos on albaclick, también se podría hacer de forma dinámica, y llamo a un manejador de eventos, ¿vale? En este caso, mi handle albaclick lo que va a hacer va a ser cambiar el valor de esa propiedad que tenía un valor inicial y que ahora le hemos cambiado el valor. O sea, tenemos la misma implementación que antes, lo que pasa es que lo hemos dividido en componentes y ahora tenemos que comunicar los componentes de alguna manera, ¿vale? Para abajo con la propiedad API y para arriba con eventos. Bueno, eso lo tengo implementado aquí, ¿vale? Este sería el componente padre, que incluye al hijo, que le pasa una label y que responde al evento click. Y sería este componente de aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo le doy al botón, me cambia. ¿Por qué? Porque el botón, que es un componente custom, me ha mandado el evento albaclick y yo he respondido a él. Vale. Bueno, pues en Visualforce también había una librería de componentes base, ¿no? Componentes estándar. En Lightning Web Components también tenemos esa librería, ¿vale? Os la voy a enseñar.
Esto lo vamos a hacer así. Vale, yo cuando me quiero ir a la documentación siempre pongo el WC Docs, ¿vale? Y entonces aquí ya estamos en la documentación de Lightning Components, tenemos la Developer Guide, tenemos el Playground que lo enseñé en la sesión anterior para hacer cambios en mi componente y tal, que está muy bien para verlos en tiempo real, ¿vale? Tenemos toda la parte del Locker, que sería la capa de seguridad que envuelve nuestros componentes y que a veces es necesario probar cosas ahí para ver si funcionan o no. Y aquí en Component Reference es donde tenemos todos los componentes, tanto Aura como Lightning Web Components, ¿vale? Esta parte de aquí serían los Web Components. Entonces, por ejemplo, si me voy aquí a Accordion, vamos a ver que te vienen ejemplos, te vienen además diferentes configuraciones. Por ejemplo, este es el básico, este sería el que tiene secciones condicionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando le das al ejemplo, aquí te sale el preview y aquí te sale el código. Lo bueno que este código es un playground también, entonces tú esto lo puedes modificar y ver en tiempo real la modificación que estás haciendo. Es muy útil. Luego tenemos la pestañita de documentación, que te viene toda la documentación y ejemplos, otros ejemplos de uso del componente, y finalmente la especificación. Muy útil. Vale, pues esto me lo voy a cambiar aquí. Esto es. Vale. Estos componentes, ¿vale? Están disponibles para que los utilices y son bastante configurables, pero hay veces que justo la funcionalidad que tú quieres no está. A lo mejor le quieres cambiar el fondo de color o algo así y no hay una opción para cambiarle el fondo de color, ¿vale? Como tenemos la capa del Locker Service, que sería la capa de seguridad, que no nos permite modificar los detalles internos de un componente a no ser que estén expuestos, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque nadie va a poder cambiar algo de mi componente a no ser que yo lo exponga públicamente, específicamente, ¿vale? Es una capa de seguridad muy grande que va a prevenir el cross-site scripting y todas las vulnerabilidades web que pueda haber. Pues a la vez esto hace que a veces no estén todos los detalles que queremos configurar. Por eso lo que hemos hecho ha sido que hemos hecho open source de algunos de los base components. No están todos, pero me parece que hay 50 aproximadamente, y si os vais a este link de aquí, me acabo de dar cuenta que no tengo el link puesto en la slide, pero sería Base Components Recipes, ¿vale? Aquí, ForceApp, MindDefault, tenéis todos los componentes que son los Base Components que podéis clonaros y podéis crear vuestra propia versión. O sea, que si no tiene lo que queréis, venir aquí y ver si así podéis solucionar vuestro requerimiento, ¿vale? Bueno, luego hay mucha gente que quiere saber exactamente qué Lightning Web Components equivalen a qué Visual Force Components, ¿no? Entonces, yo para eso he creado esta lista. No es exactamente un mapping one-to-one, porque el user experience en los últimos 10 años ha evolucionado muchísimo. Entonces, claro, a lo mejor lo que antes hacías de una forma en un componente base Visual Force, ahora se hace de una forma como mucho más usable, ¿vale? Pero creo que os puede servir. Esto está también como attachment en PDF en uno de los Trailhead Modules que hemos sacado, que luego os digo cuáles son, ¿vale? Pero si queréis lo podéis coger de la slide. Y lo que se os iba a decir, que si vais a migrar una página Visual Force a Lightning, la idea no es venirse aquí y decir, bueno, este componente equivale a este, lo cambio, este equivale a este, lo cambio. No, lo que deberíais hacer es repensar vuestra user experience, porque seguramente se ha quedado obsoleta y seguramente lo podéis hacer de una manera mucho más rápida, ¿no? Pero bueno, para aprender, aquí tenéis la equivalencia. Tened en cuenta que el namespace que se utiliza en estos casos es Lightning,
en vez de C. Y esta sería la segunda parte de la tabla, ¿vale? En el PDF que os digo está todo bien especificado. Bueno, pues ya del último que quiero hablar es del servicio de navegación. Cómo navegar a sitios dentro de Salesforce y fuera de Salesforce. En Visualforce era muy típico utilizar URL for para generar una URL y después utilizar un command button, un command link o un anchor link, lo que sea, para navegar a ese sitio, ¿no? En Lightning Web Components tenemos un servicio de navegación que es muy potente y que lo hace para ti. Entonces os recomiendo que le echéis un ojo. Además puede hacer muchas más cosas que ahora después os las digo. ¿Cómo se utilizaría el servicio de navegación para navegar a una página dentro de Salesforce? Bueno, pues importamos el mixin de este módulo de aquí, Lightning Navigation. Lo que hacemos es que la página, que la clase extienda de este mixin y le pasamos el Lightning Element al constructor. Un mixin es un concepto de JavaScript que es parecido al concepto de clase abstracta, ¿vale? Hay algunos métodos implementados, otros no, y se puede extender ese mixin y se pueden utilizar métodos que estén definidos en ese mixin incluso sin extenderlo, ¿vale? Y lo que hacemos aquí sería, este mixin contiene un método que se llama navigate, ¿vale? Y lo que hacemos es llamar al método navigate pasándole por parámetro un page reference. ¿Qué es esto de un page reference? Pues es un objeto que define la página a la que quiero navegar. Os voy a enseñar en la documentación dónde encontrar los diferentes page reference que hay disponibles. Yo pongo aquí page reference. Vale, no, tengo que poner navigation. Y aquí viene toda la documentación del servicio de navegación, ¿vale? De hecho, hay aquí otra parte en el Developer Guide que te explica también cómo hacer otras cosas con el servicio de navegación, pero bueno, el que me interesaba enseñaros es este, que es Page Reference Type. Seguramente no me he salido en la búsqueda porque lo he puesto separado, Page Reference, ¿vale? Pero como veis aquí se puede navegar a aplicaciones, a Lightning Components, a artículos de Knowledge, a mogollón de sitios, ¿vale? Y aquí te viene cómo definir el objeto Page Reference para los diferentes destinos a los que se quiere navegar, ¿vale? Muy útil. Entonces aquí había implementado en mis ejemplos, vale, aquí lo tenemos, había implementado en mis ejemplos el Client Side Navigation, este el que acabo de hacer, ¿vale? Que lo que hago es navegar a un Page Reference, que es la lista de contactos, la vista lista, ¿vale? Entonces, ese sería este de aquí. Y cuando le damos a Navigate, pues como veis, me lleva a mi lista de contactos directamente. Muy útil. Vale. Esto no es todo. Con el servicio de navegación se pueden hacer muchas más cosas. Se pueden setear valores por defecto cuando navegas a una página de creación de un registro. Lo que antes era el URL hacking, ahora se puede hacer así con el servicio de navegación. Te puede generar URLs para una page reference dada. Es decir, si yo quiero saber cuál es la URL de mi página lista de contactos, en vez de hardcodearla, la puedo generar de esta manera, ¿vale? Se pueden leer y modificar parámetros de la URL, ¿vale? Para mantener estado también de tu página. Por ejemplo, para mostrar o no un componente en base a un parámetro de la URL. Y por último, se pueden previsualizar y descargar ficheros. También esto funciona si estás en mobile, ¿vale? Entonces está muy bien porque lo de descargar y tal funciona muy bien ahí. Vale, bueno, pues por último os quería hablar de los recursos que ya están disponibles porque los hemos liberado esta semana, ¿vale? Entonces, por un lado, hemos creado una app que se llama Visualforce 12WC Sample App. Aquí tenéis el link de GitHub para que la descarguéis.
Y esta app contiene ejemplos, os la voy a enseñar. La tengo, es que se me han liado aquí. Contiene ejemplos que son patrones típicos que se suelen implementar en Visualforce, ¿vale? Y tenéis la implementación en Visualforce y la implementación en Lightning Web Components. Podéis ver el código en Visualforce y el código en Lightning Web Components, ¿vale? Y copiarlo, aprender o lo que sea. Yo lo que he intentado ha sido añadir ejemplos de cosas que fueran relativamente sencillas en Visualforce y que en Lightning Web Components no sean tan sencillas o tan directas, ¿vale? Por ejemplo, pues esta lista de aquí que contiene el nombre del registro con un link, ¿vale? Para hacer esto en Lightning Web Components utilizando los componentes base es un pelín más complicado. Entonces eso es lo que he intentado hacer para que sea, para que os hagáis una idea de cómo se haría y para que os sirva de aprendizaje. También he intentado utilizar los base components lo máximo posible. Vale. Bueno, por último hemos sacado también una serie de Trailhead Modules que van a ser muy útiles para desarrolladores de Visualforce que quieren cambiar a Lightning Web Components. El primero sería un Quick Start que explica cómo funciona la app, ¿vale? La Visualforce 2LWC Sample App, está de aquí arriba. Os recomiendo que directamente le echéis un ojo al Quick Start porque ya desde ahí pues, os vais a tener que instalar la app y todo eso. Luego hay un módulo que se llama Lightning Web Components and Salesforce Data, que es genérico, no es específico para desarrolladores de Visualforce, pero es que, bueno, creando este proyecto nos dimos cuenta de que en Trailhead no teníamos nada todavía que explicase bien el tema de cuándo utilizo Apex, cuándo utilizo el Lightning Data Service, etcétera, ¿no? Y esto es un must para los desarrolladores de Visualforce porque en Visualforce Apex se utiliza muchísimo. Entonces decidimos crear un módulo genérico que explica todo ese tema muy bien, ¿vale? Muy útil. Y por último tenéis este que es Lightning Web Components for Visualforce Developers. Sería todo el contenido de la clase de hoy y de la clase anterior, pero en forma de módulo de Trailhead, ¿vale? Os recomiendo que lo hagáis porque vais a tener que hacer hands-on challenge de crear vuestros propios componentes, etcétera, para demostrar que habéis entendido lo que se quiere decir. Y me parece que si estáis viendo este webinar va a ser un complemento perfecto para empezar. Yo empezaría por este, ¿vale? Lightning Web Components for Visualforce Developers, que sería el más sencillo, y en mitad de ese hay una parte que te explica cómo trabajar con datos de Salesforce y te hace referencia a este por si queréis aprender más. Y bueno, la Sample App la podéis ir viendo a la vez también, ¿vale? Antes o después, como queráis, depende de vuestro nivel de conocimiento. Vale, por último, este es el link que contiene los ejemplos de la charla en un repositorio de GitHub mío, por si queréis echarles un ojo. Eran muy sencillos, los hemos ido viendo, pero bueno, ahí los tenéis, es deployable, etc. Y he querido añadir también una serie de módulos de Trailhead que ya existían, llevan ahí ya un tiempecillo y que me parece que son muy útiles, ¿vale? Algunos de ellos explican cómo utilizar funcionalidad declarativa, ¿vale? Esta de point and click, como Flow, App Builder, etcétera, para reemplazar tus páginas Visualforce. Esto es muy interesante porque Salesforce ha invertido mucho en funcionalidad declarativa y muchas veces la solución de reemplazar una Visualforce no es crear un Lightning Web Component, sino que con funcionalidad declarativa lo puedes hacer súper rápido y esto tiene un montón de ventajas. Entonces, es importante conocerlas bien. Y por último, este de aquí, del Learn to Work with JavaScript, bueno, pues todas estas cosas que os he ido yo diciendo, esto es una clase, es un concepto de JavaScript, esto es estándar, esto son las web APIs, todo eso lo vais a aprender ahí, ¿vale? Que son promesas, cómo va el tema del async await y todo eso viene ahí muy bien explicado. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado la charla. Mi Twitter es albasfdc, por si queréis añadirme, por si tenéis alguna pregunta, que estaré encantada de contestar.
Y nada, que con esto nos vemos ya en el siguiente webinar, que será sobre cómo trabajar con los datos de Salesforce. Veremos también no solamente Apex y Lightning Data Service, pero también, sino también cómo utilizar los componentes base de formulario para solucionar el problema de ver o editar un registro de la forma más rápida posible. ¿Vale? Bueno, venga, gracias, chao.